Hello, everyone. Thank you all for being here today for the Environmental Justice Panel. This panel will focus on minority rights, indigenous rights, environmental policy, sustainability, and international cooperation. I'm Sabin Polanco, the panel coordinator and moderator for the Environmental Justice Panel, and I'm very excited to welcome our amazing speakers here today. First, we have Matias Ranchini, an assistant professor of international relations at the Universidad de Rosario. He's an author of several publications in the area of environmental global governments, Latin American studies, and the international political economy of climate change. It's also a pleasure to welcome Pascuala Sarmiento. She is Quilombola leadership of the state of Para-Amazon and a member and one of the interim coordinators of the National Coordination for the Articulation of Quilombola Rural Black Communities. She's a pre-candidate for state representative for Quilombola Parliamentary Group. She has a master's in developmental planning and is a doctoral student in anthropology. Next, we have Jorge Uriana, who has a degree in ethnoeducation with an emphasis in natural sciences and environmental education from the University of La Guajira. Currently, he works as a professor at the Indigenous Rural Ethnoeducation Institution of Albania, and he is a social leader of the Wayuu Indigenous Reservation in the municipality of Albania, Colombia, from 1998 to 2022. All right. If you'd like to learn more about our speakers, please check their bios out on our website. It'd be greatly appreciated. Now to start us off with our first question, considering the continued and worsening effects of climate change, which groups in Latin America are the most vulnerable? What potential policy could assist these vulnerable groups and mitigate the effects of the ongoing climate crisis? Pascuala, if you could please start us off for this question, and then I think we can rotate around after that. Sorry, should I begin? I didn't hear you right. Do you need me to repeat the question? No. The question, it's okay. But Matias, would you like to respond first? Yes. So I think I'm going to speak in Spanish. So primero que nada, buenas tardes o buenas noches. Desde Bogotá. Primero que nada quería agradecer por la invitación. Y también, bueno, es un gusto compartir el panel con este grupo tan diverso. Estoy súper entusiasmado con la discusión. Empezaría por, primero, hacer un poco, digamos, hablar un poco sobre como mi enfoque. Mi enfoque ha sido sobre cuestiones ambientales en América Latina y mi enfoque que he venido trabajando en los últimos 15 años. Y mi enfoque sobre la cuestión de la environmental justice o climate justice ha tenido que ver, digamos, desde la perspectiva del análisis de las políticas nacionales y de las posiciones de negociación de diversos países de América Latina en cuestiones de cambio climático. Entonces es una cosa más como, no tanto bottom-up, con foco en movimientos, sino con foco más en la política estatal. Entonces mis intervenciones van a tener probablemente ese foco, digamos, a través de todo este debate. Entonces, en relación a los impactos, lo primero me parece interesante para destacar es que los impactos en primer lugar son o serán heterogéneos a través de la región, ¿no? Esto tanto en términos físicos como en términos sociales. Digamos, y típicamente en los países del Caribe y de América Central son más expuestos físicamente a extremos climáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno piensa en Haití, que es uno de los países más vulnerables al cambio climático o a los extremos climáticos en el mundo, digamos. Si hay otros países como Uruguay, por ejemplo, que tienen niveles de vulnerabilidad mucho menores. Entonces, creo que lo primero, y esto pasa mucho cuando uno habla de América Latina y el Caribe, tiene que ver con la heterogeneidad, ¿cierto? En términos de grupos vulnerables, bueno, yo diría que, digamos, uno puede de alguna forma categorizar en dos grupos, por lo menos, o dos grandes grupos. El primero, aquellos afectados directamente por extremos climáticos, y esto es particularmente poblaciones vulnerables o poblaciones de bajos ingresos viviendo en áreas
expuestas a huracanes, ¿no? Y esto en el Caribe, partes de América Central o el Golfo de México, pero también expuestas a inundaciones. Y acá, digamos, la cuestión es mucho más compleja, en el sentido de que, digamos, hay sectores o, digamos, expuestos a inundaciones desde México hasta Argentina, digamos, con diferentes, obviamente, peculiaridades. Otras poblaciones vulnerables también sujetas a movimientos de tierra, landslides. Esto es típico en muchas ciudades de América Latina. Y también poblaciones, digamos, vulnerables sujetas a sequías, ¿cierto? Entonces esto es un poco la noción del cambio climático, ¿no? Que hay diferentes efectos en diferentes lugares, y esto incluye, la sequía incluye no solamente zonas rurales, sino también, si uno piensa en grandes ciudades como Lima, ¿no? Con dificultad de acceso a agua, pero también si uno piensa en San Pablo y los problemas que ha habido en los últimos años de escasez de energía por, digamos, problemas en la producción de hidroelectricidad. Entonces ese es el primer grupo como en términos generales. El segundo grupo diría que son, digamos, es la población que se ve afectada por los efectos del cambio climático, los efectos de los extremos ambientales en su forma de vida. Y acá, digamos, hay varias, pero uno puede pensar inicialmente en agricultura, y particularmente agricultura de subsistencia. Esto obviamente también incluye ganadería como subsector, pesca y turismo, ¿cierto? Entonces, buena parte de las poblaciones más vulnerables de América Latina van a tener efectos negativos en su forma de vida, y esto obviamente tiene toda una serie de efectos que podemos discutir más adelante, incluso migración tanto interna como migración hacia otros lugares, lo que también, como sabemos, es una cuestión bastante, digamos, complicada en la región. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, y es qué se puede hacer para mitigar los efectos de la crisis climática, creo que un elemento relevante, por lo menos que yo destacaría, tiene que ver con, bueno, que justamente la vulnerabilidad tiene dos dimensiones, ¿cierto? Una primera dimensión que está relacionada a la cuestión de exposición física a los extremos climáticos, y acá el conocimiento científico es fundamental para entender y para mapear cuáles son los potenciales efectos. Cuando me refiero a exposición física, me refiero, bueno, a ciertos lugares geográficos expuestos a, por ejemplo, huracanes y otros no. Pero el otro punto de la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta de las sociedades o capacidad de adaptación, ¿cierto? Y esto, digamos, nos lleva a otra discusión que tiene que ver, porque esto básicamente es una discusión sobre desarrollo, ¿cierto? Lo que obviamente es una cuestión muy compleja, y es algo que ha estado presente en la agenda de América Latina, digamos, desde casi el inicio de nuestra reflexión sobre cuestiones latinoamericanas. Pero en fin, en términos más específicos, y ya como para ir cerrando, para no extenderme tanto, en términos de políticas específicas o respuestas específicas, y de nuevo acá estoy hablando más desde mi perspectiva, que tiene más que ver con el Estado-Nación, tiene que ver con mejorar estructuras de defensa civil y respuestas rápidas frente a desastres o extremos climáticos ambientales, tiene que ver con mapear los sectores vulnerables, particularmente los sectores donde las poblaciones más vulnerables habitan, ofrecer opciones de habitación para, por ejemplo, poblaciones vulnerables sujetas a movimientos de tierra o inundaciones, y otras, digamos, con respecto a la cuestión de actividades económicas, uno puede también pensar en información y financiamiento en relación a, por ejemplo, no sé, cultivos alternativos en regiones donde es muy intensa o será muy intensa la variabilidad climática. Pero creo que otros puntos importantes también tienen que ver con construir comunidades epistémicas importantes en términos de, digamos, de ciencia del clima, para que nos permita anticipar cambios cambios en los patrones climáticos. Y también, obviamente, procesos o programas de información y educación. Terminaría diciendo, esto es un desafío
difícil, es un desafío profundo en la medida en que, y lamentablemente la mayor parte de los países latinoamericanos no tienen, por lo menos por el momento, políticas de adaptación, digamos, en buena medida desarrolladas, que si uno piensa adaptación como diferentes respuestas a este tipo de procesos. Pero bueno, termino por acá. Thank you for your response. And I was wondering, Pascual, I was wondering what your perspective would be on the specific issue, if you could elaborate a little further. Boa noite. Estão me ouvindo? Yes. Primeiramente, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem e peço licença, primeiramente, aos meus ancestrais e aqueles que estão aqui comigo e aqueles que ainda virão para falar por nós. Sou Páscoa Sarmento, mulher afro-indígena da Amazônia, pertenço ao grupo étnico quilombola, aqui na Ilha do Marajó, no extremo norte do Brasil. E aqui nós vivemos sob as agruras que esse modelo de desenvolvimento trouxe para esse nosso planeta. As externalidades negativas desse modelo, eles recaem muito fortemente sobre a nossa população e faz com que nós estejamos vulneráveis a todas as mudanças, a todas as questões que essas mudanças climáticas mais nocivas trazem para a população de modo geral, mas por vivenciarmos aqui no Brasil a situação de vulnerabilidade histórica, não termos nenhum sistema de proteção efetivo, não termos garantia de titulação dos nossos territórios ancestrais, não termos políticas ambientais e de segurança alimentar para a nossa população, assim como isso também não é feito para as populações indígenas do Brasil. Vivenciamos agora muito fortemente, ainda mais, né, a morte física dos nossos corpos ao longo desse tempo de pandemia, sem nenhuma política do governo brasileiro para assegurar as nossas vidas. Então, aquilo que o Achille Mbembe chama de necropolítica foi o que imperou nesse sentido aqui. E nós vivemos, no meu caso em particular, numa ilha que ela já tem uma configuração geográfica de um prato adernado, que um lado dele é afundado, ou uma cuia, como a gente fala aqui, que uma parte está afundada, da região de florestas da Ilha do Marajó, e a outra parte, que é a parte onde eu vivo, em que a gente tem terra firme. E o que nós vivenciamos nesse processo é quaisquer mudanças que aconteçam dentro do campo ambiental, ela nos atinge muito fortemente, muito, muito intensamente. Essas mudanças que foram causadas pelo modelo de desenvolvimento atual, elas estão fazendo com que mais de nós sejamos expulsos dos nossos territórios e que sejamos mais vulnerabilizados, porque uma vez expulsos dos territórios, a gente vai viver nas periferias das cidades, nas periferias das periferias, nas hiperperiferias, e estamos totalmente vulnerabilizados. Isso é consequência de um racismo institucionalizado no país, que estrutura as relações, estrutura as políticas públicas, organizam os estados e fazem com que a gente seja o grupo
étnico mais atingido por quaisquer dessas mudanças. Aqui, o Pará é o campeão, né? Infelizmente, é o campeão de desmatamento. Os dados estatísticos mostram que, de toda a Amazônia Legal, o Pará contribui com 56%, em 2021 contribuiu com 56% do desmatamento na Amazônia. Isso é regularizado pelo Estado, foi regularizado em 2020, eu posso dizer isso a partir de um decreto estadual que, por exemplo, barateou a venda de terras públicas. No estado em que a maior parte das terras são públicas, que nessas ditas terras públicas, ou terra de ninguém, impera a grilagem de terra. E esse decreto estadual ele vem para regulamentar essa grilagem de terra. Antes de 2020, o hectare da terra no Pará, da terra pública no Pará, custava R$ 137. Com esse novo decreto, o hectare passou a R$ 44. Então, um barateamento da terra, e essa terra que não é titulada para nós, não é demarcada para os indígenas, ela é colocada no mercado de terra para ser explorada e faz com que cheguemos em 2021 com um recorde de desmatamento. E esse desmatamento está acontecendo dentro dos nossos territórios, porque estamos lá, pelo menos eu posso dizer em relação aqui às comunidades quilombolas de Marajó, há mais de 250 anos e não temos o direito assegurado à terra que nos garantiria as possibilidades de existência aqui. Thank you for that very thought-provoking response. Just to take a break for a second, I would like to introduce our last panelist, Liliana A. Avila. She was experiencing a bit of technical difficulties before, but I'm glad she could join us now. She's a human rights and environmental lawyer for the Inter-American Association for Environmental Defense. She also works as a law professor at the Universidad Externado and has dedicated her life to the defense of human rights. So just to fill you in a bit, we were considering the first question, which was, considering the continued and worsening effects of climate change, which groups in Latin America are most vulnerable? What potential policy could assist these vulnerable groups and mitigate the effects of the ongoing climate crisis? Liliana, do you have any responses to this particular question? Bueno, muchas gracias a la universidad por invitarme, a los panelistas que me antecedieron y a todos los que están presentes por estar aquí un sábado hablando de justicia climática, de justicia ambiental. Es un honor hacer parte de este panel. En relación a tu pregunta, pues hay varios elementos. El primero, la crisis climática ya es una realidad que están enfrentando diferentes comunidades y personas a lo largo del planeta y especialmente en lugares vulnerables ya por la pobreza, por la exclusión, por la marginalidad. En nuestro continente americano ya hay graves impactos que están sufriendo las zonas más vulnerables, que son además las más pobres y las más excluidas dentro de la política nacional. Y esto es muy preocupante porque al tiempo de que ya hay afectaciones graves en relación con impactos climáticos, también existe una problemática que está exacerbando y agravando estas condiciones que tiene que ver con una política extractivista de nuestras naciones que está favoreciendo la extracción de recursos naturales para atender la demanda global y que está entonces generando más pobreza, más exclusión y más vulnerabilidad a
a comunidades que ya están enfrentando y sufriendo el cambio climático. Hablar de cambio climático sin hablar de justicia climática no tiene mucho sentido. O sea, cuando hablamos de cambio climático, hablamos realmente de justicia por varias razones. Primero, porque realmente no todos los países y no todos los sectores han contribuido de la misma forma al problema tan grave que estamos padeciendo con el calentamiento global. Claramente hay países, y sobre todo hay países en el norte global, que han, con su sistema de producción, favorecido el incremento de gases de efecto invernadero, y eso, a contrario sensu, otros países, que son generalmente los países del sur global, son los que menos hemos contribuido al cambio climático, pero somos además al mismo tiempo los que más estamos sufriendo el impacto. Y además, pues no todos los sectores han producido o han generado esta crisis climática en la que estamos. Claramente la producción de combustibles fósiles, que además ha alimentado el proceso de enriquecimiento de los países del norte, tiene una alta contribución en la crisis en la que estamos. Y en tercera medida, pues no todos estamos en las mismas condiciones de atender la crisis climática o de ser resilientes ante la crisis climática. Un estudio reciente de la Universidad de Notre Dame, que calificaba los mecanismos de resiliencia de los diferentes países, pues hablaba de los países del norte con mayores capacidades de respuesta y, por supuesto, ubicaba a los países del sur con menos capacidad de resistencia frente a escenarios climáticos graves. Entonces, claro, lo que nos está mostrando la crisis climática es un problema de desigualdad gravísimo entre la forma de producción y las demandas del norte global versus las necesidades económicas del sur global. Y dos, también una necesidad de transformar estas realidades que permitan también analizar de manera profunda las razones de la exclusión, de la pobreza, de la desigualdad del mundo, de las razones por las que estamos enfrentando esta crisis y las formas en las que debemos enfrentarla. Y entonces, cuando hablamos de las formas en las que debemos enfrentarlas, pues claramente pensamos en la necesidad urgente de hacer un análisis en relación con para qué estamos produciendo energía, dónde estamos produciendo energía y cuáles son las organizaciones, las comunidades, las poblaciones que están enfrentando o están sufriendo los impactos de esa producción energética, y para qué lo estamos haciendo y para dónde lo estamos haciendo. Este es un llamado, pues porque nuestra región y yo como abogada latinoamericana tengo la experiencia de trabajar con comunidades afectadas en Guatemala por el desarrollo de represas, por las comunidades afectadas en Bolivia por el desarrollo de la expansión del litio, por comunidades que están sufriendo los impactos en agua, por la extracción de gas a través de fracking en Colombia y en Argentina. Y estos modelos de producción energética que son tan dañinos se replican desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina, con modelos muy similares de afectaciones a comunidades, afectaciones a pueblos indígenas, graves violaciones a derechos humanos relacionadas con el derecho al agua, con el derecho a la alimentación. Y todo esto se enmarca en un modelo de producción energética que ha sido históricamente muy problemático en términos de derechos humanos, pero también que nos invita a reflexionar porque ha contribuido al cambio climático en el que estamos, pues a la crisis climática que enfrentamos actualmente. Entonces, claro, la crisis climática es un problema muy serio, es un problema que cada vez está agravándose, que las medidas que están tomando los estados no son suficientes,
y que vamos a estar evidenciando catástrofes, sequías, cada invierno va a ser más caluroso y cada invierno va a ser más dramático y cada verano va a ser más caluroso. Y eso sí nos lleva a una necesidad urgente de replantear nuestras formas de vida, pero además nuestros relacionamientos sur-norte en relación con un modelo energético que sea un modelo justo, que sea un modelo que lleve a las transformaciones en relación con la producción energética, con la forma en que la producimos, para qué la producimos y quién la produce. Finalmente, yo quisiera mencionar algo que es bien importante y que hemos venido trabajando recientemente, que tiene que ver con el impacto diferenciado también con las mujeres. O sea, en este grupo, en estas historias que yo les cuento de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México, pues las mujeres hemos evidenciado que son las que sufren los impactos más graves. Porque son las que tienen menores capacidades de resiliencia para enfrentar desastres naturales, pero además son las que han dependido del cultivo de pan coger, del trabajo de las huertas, y cada vez está siendo más difícil producir alimentos para ellas. Entonces, estos enclaves de exclusión también están afectando muchísimo más a las poblaciones y a los sectores más marginados. Esta crisis climática se enmarca en una crisis económica, social y cultural más grande, que por supuesto requiere reflexiones bien urgentes y necesarias en relación a modelos de producción energética que superen estas problemáticas y que generen transformaciones e inclusiones de poblaciones que históricamente han sido desconocidas. Thank you. Jorge, I was wondering if you would like to speak a bit about this issue and kind of your opinion. I know, considering your background, I think you'd have a lot of insight on this particular issue. So do you want me to continue talking about this issue? I will be really, because I don't know how much time do I have. I said Jorge. Say again? Jorge. If Jorge could speak a bit about this issue, considering his background. Okay, well, en AIDA, yo soy abogada del área de derechos humanos y ambiente, y AIDA es una organización regional de abogados y científicos que acompaña procesos desde México hasta Argentina, defendiendo comunidades y personas que se ven afectadas gravemente por su derecho al ambiente sano. Y pues en ese ejercicio profesional claramente hemos visto cómo hay afectaciones similares en los diferentes países en los que trabajamos. Y claro, hay lógicas diferentes. Mi colega que antecedió habló y caracterizó muy bien lo que está pasando en Brasil, pero lo que sí podemos ver es que hay graves problemas en relación con el derecho a la participación de las comunidades, con las afectaciones a pueblos indígenas, con los derechos a la información en proyectos extractivos, con las formas en las que estos proyectos llegan a los territorios y afectan gravemente comunidades, formas de vida, y cómo estos proyectos se están... Perdón. Yo entiendo que no está funcionando bien la traducción y que le estaban haciendo otra pregunta a Jorge. Perdón. I think there is a bit of an issue with the translation right now, but can all the other panelists understand me okay? Yeah.
Jorge, would you like to speak a bit more about this issue? Sí, buenas noches. Sobre la pregunta es, ¿cómo considera que puede lograrse que la legislación en materia ambiental se respete al interior de cada país sin que se violente por manera formalidades que jurídicamente hace que se transgreda el medio ambiente? Bueno, con respecto a la pregunta que está allí colgada, creo que he recibido varias veces esta pregunta porque como lo decía como decía Liliana, la parte de la legislación están allí, las normas están en cada país estructuradas, son como fachadas que tienen los países para poder trabajar la parte ambiental, para poder explotar, porque la mayoría de las acciones que se hacen en pro de defensa del medio ambiente se ven fallidas porque al interior quienes toman las decisiones políticamente, podemos decir que son las personas que desconocen la temática de medio ambiente. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí para que haya justicia a las personas que se encargan, deben de ser justas. Y lo que vemos que la temática esa como que lo manejan personas que desconocen el tema, y cuando en realidad se requiere toma de decisiones que vayan en beneficio de las sociedades o del medio ambiente como tal, no son las mejores, porque están como que ya direccionadas a intereses de pronto ajenos del interés colectivo como tal. Eso, las normas, así como se crean, también son violadas. Entonces, de esta manera, difícilmente vamos a encontrar unas políticas claras en pro de defensa de los mismos países, porque allí en el seno donde se realizan las normas o donde se le debe dar aplicabilidad es lo que funciona directamente son los intereses económicos que estén allí, que representa cuando se le coloca un precio. Alguien leía que decía que esta sociedad o quienes están allí, a todo le colocaron precio, pero se les olvidó el valor de cada cosa. Entonces allí me daba cuenta de que sí, o sea, desvalorizamos nuestro espacio de vida, que es el medio ambiente, pero le damos un alto precio para poder negociar. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad, mientras nuestros representantes o líderes que están allí haciendo la toma de decisiones y no se tenga bien claro el efecto que nos va a causar a las futuras generaciones que aún no son conscientes de lo que está pasando. Si la lucha es de pocos, sea de organizaciones que de pronto a veces, como podemos ver, resultado de esa gestión, resultado de ese clamor, a veces son amenazados porque están en contra de unos intereses que requieren el recurso y requieren también la parte económica. Entonces es difícil encontrar de pronto que en los países se dé una verdadera justicia, que sea legal, porque ¿qué cabe dentro de lo legal? Lo lógico y lo justo. Y cuando encontramos que dentro de nuestros países, nuestros gobernantes, son realmente injustos, entonces difícilmente vamos a encontrar la justicia dentro de nuestro territorio
Y así eso se va replicando y estaríamos siempre en una constante lucha de mejorar en estos procesos. En Colombia, los pueblos indígenas hemos planteado siempre en nuestras mesas de concertaciones permanentes, llevando un compendio de requerimientos que salvaguarden la madre tierra, como acá se denomina, y en ese proceso de lucha siempre estamos en el diálogo de presentarle al Estado nuestros diferentes puntos de vista, porque hablamos de 102, 104 pueblos indígenas con una cosmovisión totalmente diferente, pero que en unidad hemos estado en pos de llevar las políticas claras que creemos de nuestra cosmovisión, que sirven para la pervivencia de cada pueblo, porque de la naturaleza dependemos, de ella, con ella estamos, y como madre creo que le debemos todo y siempre apuntaremos a buscar esa armonización entre el ser humano y nuestra madre naturaleza, que es lo que nos hace entender el sentido de vida en este planeta. All right. Thank you. All right. Matthias, considering your background and your work, I was wondering, from your perspective, what roles do international or interregional organizations play in helping combat the climate crisis and its impacts on marginalized communities in Latin America? And what role should they play moving forward? Perfecto. Bien, me gustaría hacer como 3 o 4 puntos. Lo primero es considerar que si uno digamos, piensa un poco en la historia de la gobernanza ambiental en América Latina, muchas veces las respuestas de gobernanza, y particularmente las respuestas de los gobiernos, han estado fuertemente influidas por por lo internacional, digamos, y por las instituciones internacionales. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, como muchos de los países latinoamericanos, de América Latina, aceleraron sus procesos de, digamos, la construcción de políticas de mitigación y de adaptación como resultado del Acuerdo de París. No estoy diciendo que sea suficiente, ¿cierto? Sino que estoy diciendo que esto es esto es algo que se ha podido observar. Entonces creo que hay un punto de relación importante acá, entre lo que pasa a nivel de, o mejor dicho, de los señales internacionales en el ámbito de la política internacional ambiental y lo que pasa en los países de América Latina. Más en referencia a la cuestión específicamente y sobre el papel de las instituciones internacionales, incluso, bueno, o de algunos organismos internacionales incluso, estos han estado trabajando, digamos, en la región desde hace décadas, digamos, varios de ellos, no sé, uno puede pensar Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la FAO, la Global Environmental Facility, etc. Hay toda una serie de instituciones, pero también la cooperación bilateral, ¿cierto? Digamos, diferentes donadores o donantes de recursos, particularmente del norte, que han, digamos, operado en la región a través de transferencia de conocimiento, de know-how y transferencia de recursos financieros. Pero está claro que esta participación ha sido, digamos, no ha sido suficiente para asegurar, de un lado, una gobernanza ambiental consistente, y de otro lado, digamos, patrones de justicia ambiental y climática en la región. ¿Cuál es en parte por la escasez de estos recursos, ¿cierto? Y esto pensando en las respuestas desde una perspectiva, obviamente, que lo internacional o el papel de las instituciones es solamente una pequeña parte de toda esta historia, ¿cierto? No es que tiene que ser el principal foco, ¿no? Sino que esto es una construcción de diferentes actores en diferentes niveles, con diferentes percepciones sobre el mundo incluso. Pero, digamos, creo que hay un relativo consenso, particularmente en los estudios internacionales sobre cuestiones
sobre cuestiones de medio ambiente y de financiación es que se necesitan más recursos, ¿sí? Se necesita, digamos, y esto se viene discutiendo mucho en el ámbito de las negociaciones internacionales, y siempre con la sensación o con la lectura de que los recursos internacionales para adaptación y para mitigación son insuficientes, ¿cierto? Entonces creo, digamos, si hay un papel pensando en el futuro, ese papel tiene que ver con, digamos, un aumento de los recursos internacionales, de nuevo, pensando en la cooperación en términos amplios, tanto de instituciones multilaterales, de instituciones regionales y de, digamos, de cooperación bilateral, si se quiere. Incluso, obviamente, cooperación sur-sur, no solamente norte-sur. Pero pensando en la necesidad de que esta masa de recursos aumente. Quería solamente como aprovechar esta pregunta para hacer un último punto, que tiene que ver con, cuando uno piensa en América Latina como continente, y de nuevo estoy hablando en el plano estatal de los gobiernos, este es un continente fragmentado en términos de cooperación ambiental, ¿cierto? Entonces, primero, si uno considera los diferentes instrumentos de integración regional que tenemos en la región, la mayoría de ellos no tiene como elemento central la cuestión ambiental, ni mucho menos la cuestión de la justicia ambiental o la justicia climática. Incluso si uno piensa en la Organización del Tratado Amazónico, que es quizás el que tenga más vocación en términos ambientales de toda esta red de procesos, de integración en la región, tampoco ha tenido la capacidad de generar cooperación en este ámbito, particularmente en la protección de la Amazonia, ¿cierto? Digamos, todos los países amazónicos estamos viendo procesos terribles de deforestación, Brasil siendo obviamente el caso más trágico por una serie de motivos, pero lo vemos en Colombia, lo vemos en Venezuela, etc. Entonces tenemos eso, dificultad de cooperación entre los países de la región a la hora de proteger el medio ambiente, pero a la hora también de proteger las poblaciones más vulnerables afectadas por estas agresiones a la naturaleza. Pero también el segundo punto es que si uno piensa en los países de América Latina y piensa en la participación de los países de América Latina en negociaciones ambientales internacionales, uno se da cuenta que la estructura de identidades, intereses y de posiciones de negociación también está fragmentada, ¿cierto? De un lado, los países del ALBA con un cierto discurso y una cierta posición, del otro lado, países de AILAC, por ejemplo, que es la Asociación Independiente de Países de América Latina, donde ha participado el gobierno colombiano, por ejemplo, pero también asociado con México, Brasil, por otro lado, que, digamos, en algún momento se acercó hacia los grandes emergentes, como China o India, para de alguna forma alejarse de la región y acercarse a esos grandes socios internacionales. Obviamente que las negociaciones ambientales durante la administración de Bolsonaro han sido totalmente puestas, digamos, a la periferia de la estructura de prioridades del gobierno. Y si uno también piensa en el Caribe por necesidades propias y por un nivel extremo de vulnerabilidad, también participan en otras estructuras de negociación. Entonces, digamos, quería solamente hacer este punto. Cuando uno piensa en términos de cooperación ambiental en la región, se encuentra, y estoy hablando de nuevo desde la perspectiva estatal, se encuentra con serias deficiencias a la hora de articular una posición común, ¿no? Entonces esta noción de un destino latinoamericano, esta noción de un proceso necesario de integración, como en muchas otras instancias, esto no se refleja en la estructura de cooperación sobre cuestiones ambientales. Thank you for your response. It's very interesting. And your point mentioning the Amazon, I want to expand a bit further on that. So I was wondering if, Pascal, if you could talk a bit about how the institutional mechanisms prevent policy change in relation to deforestation, and what steps can be taken moving forward
to address such concerns? Pascoal? Sim, eu ouvi, sim. Obrigada. Bom, I was wondering a bit about how you think how institutional mechanisms how do institutional mechanisms prevent policy change in relation to deforestation? Oh, my bad. And what steps can be taken moving forward to address such concerns? certo. Bem, como o professor Matias informou, né, há uma série de, ao longo do tempo, né, uma série de mecanismos internacionais que organizaram também as políticas ambientais nos nossos países, né? Exemplo mais recente, né, a Eco 92 e depois outras conferências sobre clima que acabaram criando algumas estratégias, ou melhor, organizaram, né, algumas estratégias dentro dos países da América Latina para pensar mitigações à questão as questões ambientais. Como falei anteriormente, né, nós vivenciamos a injustiça ambiental e como nós temos nos organizado para fazer frente a esse problema, né, que nos atinge muito fortemente aqui no Brasil, nós vivenciamos um governo que nega a existência do problema ambiental, para começar, né? Então, é um governo negacionista, é um governo que desconsidera as questões que dizem respeito ao direito à vida e uma vida biodiversa aqui no Brasil. Então, a política ela está, no momento, toda voltada para garantia da expansão do modelo de agronegócio que não respeita a vida, que não respeita o meio ambiente, que não respeita os nossos direitos sociais, nossos direitos territoriais, e que, ao contrário disso, caminha no sentido de exterminar as nossas vidas dentro desse lugar e fazer com que a gente seja cada vez que saia do caminho do desenvolvimento, como eles falam aqui. Nós somos, nós somos os responsáveis pelas áreas protegidas no Brasil. As áreas que você ainda tem mais diversidade são as áreas onde nós estamos, onde os indígenas estão. E eu penso que isso se repete nos outros lugares da América Latina. Então, ainda assim, para esse governo, para esse modelo pensado aqui, tanto da produção energética como do dito desenvolvimento de modo geral, nós somos empecilhos, nós somos considerados aquelas pessoas subdesenvolvidas, atrasadas, aquelas incivilizadas, que não têm o direito de estar ali atrapalhando o desenvolvimento. E isso é um discurso que está muito forte no presente. É um discurso que vem organizado a partir do racismo que atinge as minorias étnicas aqui no Brasil e, portanto, ele é muito fortemente organizado. Os governos locais trabalham com essa mesma lógica, a lógica de que nós somos empecilhos ao desenvolvimento, ao progresso. Tá? Então, como é que a outra parte da pergunta, né? Como a gente tem feito para resistir a isso, judicializando as questões, fazendo a denúncia. Nós denunciamos nos órgãos estatais brasileiros de defesa, como o Ministério Público,
Defensoria Pública, e fazemos também a denúncia nos órgãos internacionais dessas situações das violações dos direitos humanos e, particularmente, dessa questão de como os grandes projetos de desenvolvimento pensado, em particular aqui para a Amazônia, eles são perversos para nós, como eles têm sido os motores do extermínio dos grupos indígenas e do extermínio das populações etnicamente diferenciadas aqui, como os povos quilombolas que vivem aqui na Amazônia. Obrigada. Great, thank you for your response. Liliana, I was wondering if you had anything to say about this specific topic. Pues muchas gracias. Yo creo que Pascoa, Jorge y Matías mencionaron desde su experiencia y su expertise varios elementos bien importantes en relación con la problemática latinoamericana. Yo quisiera añadir como algunos elementos para complejizar el contexto de lo que viene también para la región de Latinoamérica y la importancia de articular mecanismos de resistencia también regional. Un poco también respondiendo a las deficiencias de articulación entre países de las que habló Matías, y como el reto del movimiento social, ambiental, indígena de la región, pues se invita a ponerle especial atención a las necesidades de minerales de transición en este contexto de crisis climática. Claramente hay unas demandas de combustibles fósiles que ya están siendo pues básicamente replanteadas en el norte global, como la explotación de carbón, como los combustibles fósiles como el petróleo. Y nuestros países son altamente dependientes, las economías de nuestros países son altamente dependientes de esas exportaciones. Pero por otro lado, también es importante considerar que hay nuevas demandas en el contexto de la transición para producir nuevas energías. Y nuevamente Latinoamérica termina siendo un escenario de producción de esos minerales nuevos de transición, como el litio, como el cobre, y eso va a tener claramente impactos en los ecosistemas, impactos en la Amazonía y en otras regiones del país, del continente. Y es bien importante considerarlo porque va a implicar también pues que se empujen reflexiones en relación con modelos de transición justa, con perspectiva de justicia climática, que no impliquen solamente un cambio de producto. O sea, no estamos planteando cambiar el petróleo por el litio, estamos planteando un cambio de modelo estructural que permita también transformaciones sociales y transformaciones de poder y de formas de concebir también la energía, la naturaleza, los ecosistemas. Yo agregaría solo eso, porque sí creo que es bien importante considerarlo en el contexto actual latinoamericano. Thank you for your response. Jorge, I was wondering if you could speak a bit about your experience as an indigenous activist, especially in relation to these institutions that we've been discussing.
Sí, bueno, como comentaba, hago parte del grupo indígena Guayú, ubicado en el norte de Colombia. Mm, un grupo numeroso. Lamentablemente también estamos en una de las explotación minera a campo abierto o a cielo abierto, como diría, más grande de aquí de Latinoamérica, como es la mina del Cerrejón. Entonces, ha sido una lucha constante. Estamos en proceso eh, de avanzar. Y lamentablemente nos hemos quedado de pronto a mitad de camino, como dice, porque son grupos, de pronto organizaciones que a veces son impulsadas por otras organizaciones, pero prevalecen también los intereses individuales que nos afectan como pueblo o como organizaciones. Acá tenemos la mina del Cerrejón, que ha devastado parte de nuestro territorio, ha sido destruido, han desaparecido muchas fuentes hídricas y, y también parte de esa, de pronto, diversidad ecológica, como dicen, y a pesar de que La Guajira no es un territorio de pronto muy, digamos que es variado en clima, parte semidesértica, y la mina de pronto nació, está ubicada en una zona donde, que sería la privilegiada ambientalmente porque poseía unos arroyos, unos acuíferos, y precisamente allí es donde se da directamente la afectación. Entonces, es difícil la lucha porque son multinacionales que vienen, como lo decía, que vienen con el beneplácito internacional, al igual con el apoyo estatal. Aquí la lucha ha sido ardua, con el acompañamiento también de organizaciones, de derechos, de grupos de abogados internacionales, pero o sea, se avanza un poco en los beneficios o en restablecer esos impactos, y lo cual de pronto hacer como que una revisión, el antes, el hoy y el mañana, eh, lo hemos complicado porque eh, el impacto que ya ha dejado es irreversible. O sea, poder lograr ver nuestro territorio que ancestralmente estábamos acostumbrados a observar y mirar que posterior a ello se supere o la mina se cierre, ¿cómo sería ese futuro? Porque quedaría el socavón o el hueco, como dice allí, de miles y miles de toneladas de carbón que se han ido y que quedaría un vacío en la tierra, que sería un vacío en el corazón de nuestra madre. O sea, un dolor grande que difícilmente se superará, pero que hasta el sol de hoy seguimos en ese proceso de lucha, en la búsqueda de plantear desde nuestra cosmovisión, con la ayuda de nuestros guías espirituales, con la conexión con la madre tierra, con la madre naturaleza, para que sea ella dándonos la sabiduría para proseguir en estos procesos, para cumplir la misión que nos corresponde individualmente como miembros de un pueblo, pero también, digamos, haciendo la conexión entre equipos con un mismo sentir y con un mismo objetivo que nos lleve a preservar la riqueza natural que tienen nuestros territorios. Thank you for that response. Matthias, you spoke a little bit about this subject already, but I was wondering,
about like this unique issues that the Caribbean may face in the ongoing climate crisis. So I was wondering, what unique issues may the Caribbean face both socially and economically as a result of climate change? Perfecto. Solamente quería hacer un par de comentarios en relación a lo que dijeron Pascua y Liliana. No sé si me están escuchando. Primero, digamos, hubo momentos, para Pascua, digamos, es un comentario y una pregunta, porque hubo momentos en que el gobierno brasilero, y de nuevo estoy hablando de la perspectiva estatal, fue capaz de controlar la deforestación en la Amazonia y fue capaz de tener una visión un poco más, menos depredadora de los ecosistemas. Entonces, y, digamos, Brasil pudo, particularmente entre 2005 y 2009, pudo controlar la deforestación, particularmente a través de mecanismos de regulación, ¿no? Y bueno, digamos, a través de varios mecanismos, pero uno de ellos fue, digamos, presencia estatal en el territorio. Entonces, mi pregunta, si me permitís, es, digamos, si una perspectiva de cambio de gobierno te genera expectativas positivas en referencia a la situación de tu comunidad, ¿cierto? Y en relación a lo que decía Liliana, me parece perfecto el punto que destacaste sobre, digamos, yo también lo había pensado cuando pensé en las preguntas. Muchos países de América Latina tienen esta historia de participar en la economía fósil, ¿cierto? Pero si pensamos en el lugar de América Latina, en el futuro de la gobernanza ambiental en términos generales, bueno, ahí tenemos muchos países van a tener otro papel, y ahí la cuestión del litio y la cuestión de la transición energética también nos compete, y esto también va a generar probablemente, digamos, problemas, luchas y agresiones, ¿cierto? Entonces creo que también eso es algo muy importante, porque no solamente lo que tenemos, sino lo que se viene en el futuro. Finalmente, digamos, sobre la cuestión del Caribe, bueno, el Caribe es, digamos, una de las regiones más vulnerables al cambio climático, ¿cierto? Particularmente, y por dos cuestiones. Primero, en términos de exposición física, es decir, es un lugar difícil en términos de, digamos, en términos de tormentas, extremos climáticos, huracanes, aumento del nivel del mar. Entonces eso es un hecho objetivo en el sentido de cambios físicos, mucho más que en otros lugares del planeta. Pero también tiene que ver con otra cuestión, creo que también Liliana hizo mención a eso, tiene que ver con la capacidad de respuesta de las sociedades, ¿cierto? Y cuanto menor nivel de desarrollo, cuanto menor recursos y más marginalizadas las poblaciones, es más difícil lidiar con estos efectos. Entonces, si uno piensa que la mayor parte de la población del Caribe vive en ciudades costeras, bueno, uno puede ver cuál es la dimensión del impacto socioambiental de un agravamiento progresivo de la crisis climática, ¿cierto? Pero también uno puede pensarlo, digamos, también como está puesto en la pregunta, en términos sociales y en términos económicos, y el impacto que esto va a tener sobre turismo, sobre pesca, que son, digamos, los canales de subsistencia para buena parte de esta población. Y el Caribe creo que es uno de los ejemplos más claros de la naturaleza injusta de la cuestión climática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno piensa en los países del Caribe, han tenido un impacto muy pequeño sobre las emisiones globales, y sin embargo son de los países que van a ser, países, y me refiero a países, sociedades, más afectados por los efectos del cambio climático, ¿cierto? Y es interesante porque digamos, esta inequidad estructural, si se quiere, o existencial incluso, se transmite también en términos políticos y en términos de política internacional, ¿cierto? Porque
la mayor parte de los países del Caribe negocian en el ámbito de la Convención de Clima de Naciones Unidas en lo que se llama AOSIS, o la Alianza de Pequeñas Islas, o de Pequeños Estados-Islas, que lo que hacen es sistemáticamente demandar un nivel de acción mucho mayor por parte de la comunidad internacional, ¿cierto? Incluso demandando más acción por parte de sus socios o de sus vecinos latinoamericanos, porque el nivel de amenaza en este caso es existencial, digamos, porque digamos, el aumento el aumento del nivel del mar y el aumento de los extremos climáticos amenaza la propia integridad territorial, pero también la integridad de las estructuras sociales ahí existentes. Entonces, esto es digamos, este es un punto, digamos, de fundamental importancia cuando uno piensa en la región caribeña. All right, thank you. Liliana, I was wondering if there was anything you wanted to add or comment on. Sí, frente a Centroamérica. Sí, Matías habló de la vulnerabilidad de Centroamérica y ciertamente pues la ola de desplazamiento y de migración que está sufriendo el norte tiene que ver con cambio climático. O sea, ya hay estadísticas en relación con cómo la sequía de las tierras, las dificultades para cosechar y para sembrar de las comunidades en Centroamérica está generando esta ola de desplazamientos grandísimos al norte, y esa es una consecuencia directa agravada de la pobreza provocada por el cambio climático. Y esto ya está pasando. Y eso, por supuesto, que genera graves afectaciones en relación con la movilidad humana, porque hay, por supuesto, que muchas violaciones a derechos humanos derivadas de la migración, en donde nuevamente las mujeres y las personas más vulnerables son las que terminan sufriendo los peores impactos, pero también genera unas graves impactos en los territorios de Centroamérica, porque se están quedando sin gente para cultivar, porque la comida ya no está siendo producida por las comunidades locales, porque está siendo importada, y eso está generando más dependencias económicas, menos soberanía alimentaria, pero por otro lado también está promoviendo las nuevas olas de desplazamiento, y eso ya está ocurriendo. O sea, hay organizaciones que ya han trabajado y han monitoreado el tema de pérdidas y daños en los términos del Convenio Marco de Naciones Unidas, y ya hablan de afectaciones que no podrán ser mitigadas, o sea, escenarios en donde la mitigación llega tarde y la adaptación llega tarde. Por lo mismo creo que la política climática tiene que avanzar en dar soluciones efectivas a los problemas ya que están viviendo comunidades del sur global frente a pérdidas y daños producidos por el cambio climático. Y sabemos que hay unas limitaciones jurídicas en el Acuerdo de París, porque en el parágrafo 51 los estados han mencionado que todas las reconocimientos en relación con la problemática de pérdidas y daños no deriva en responsabilidad internacional, pero el hecho de que estas cláusulas que excluyen la responsabilidad del Estado a nivel legal internacional existan, no quiere decir que haya una responsabilidad política y moral de los estados para hacer frente a estas pérdidas y daños, y tampoco que el derecho pueda taparse los ojos frente a estas problemáticas que ya están ocurriendo. O sea, sí creo que es bien importante para
el futuro de los países del sur global, avanzar en fortalecer los marcos jurídicos y políticos de exigencia de pérdidas y daños como un pilar fundamental del cambio climático frente a la mitigación y a la adaptación. Eu gostaria de responder a questão proposta pelo professor Matias. Tudo bem? Yes, that's fine. Então, como o professor perguntou, né, se nós tínhamos alguma perspectiva positiva em relação à mudança de governo, ou que uma mudança de governo no Brasil pode trazer no sentido de, ao menos, buscar estratégias para mitigar algumas dos problemas ambientais e sociais que nós temos vivenciado ao longo dos últimos tempos. Uma das coisas que a gente costuma dizer é que, infelizmente, para nós, pelo menos, nenhum governo foi bonzinho. De fato, a gente sempre tem que lutar para que as políticas públicas cheguem até nós. É sempre na reivindicação e na judicialização das questões que a gente tem conseguido avançar em alguma das áreas, na questão social, na questão da justiça. Se considerarmos que aqui na Amazônia nós vivenciamos, e isso é um estudo bem recente da Comissão Pastoral da Terra aqui no Brasil, nós temos uma situação que entre 2011 e 2020 nós tivemos o mapa dos conflitos no Brasil. Eles apontam que são 580 municípios afetados por conflitos pela terra, pelos recursos naturais. São mais de 7.000 ocorrências de conflitos, mais de 100.000 famílias afetadas por esses conflitos. I think, Pascal, I think you might be muted. Yeah. Ok, desculpem. Então, a mais recente vítima da violência no campo dos conflitos gerados pelas políticas agrárias, pelas políticas ambientais, ou pela ausência de políticas sérias ambientais, de defesa das nossas vidas, foi o Edivaldo Pereira Rocha, do Quilombo Jacarezinho, em São João do Soster, no Maranhão. Agora, bem recente, morto por 2 pistoleiros, com 7 tiros. Aqui no Marajó, a nossa mais recente vítima da violência, do conflito, foi o seu Teodoro Lador de Lima, do liderança do Quilombo Gurupá, em Cachoeira do Arari. É um dos municípios em que há a maior concentração fundiária nas mãos dos fazendeiros, e a gente vivenciando, como a Liliana falou, a insegurança alimentar, porque não temos mais onde plantar. Aqui no Pará, nós vivenciamos também os grandes projetos patrocinados pelo governo, pelos governos, como, por exemplo, o projeto Albraz Hidro, que está ali na região de Barcarena, impactando fortemente através da mineração da alumina, e que, em 2018, teve um dos maiores desastres ambientais da região. E, antes disso, nós já denunciávamos que estávamos comendo peixes contaminados, doenças, muitas pessoas com problemas renais, com câncer, desenvolvendo problemas de pele,
enfim, uma série de problemas que, assim, a gente não pode dizer que a gente teve governos favoráveis à nossa vida. A gente teve governos em que a gente conseguiu avançar em políticas e outros, como o atual, em que a gente não consegue avançar em nenhum campo nesse sentido. Tá? Há um desmonte das políticas ambientais e a nossa esperança é que um governo mais à esquerda possa trazer, e mesmo a nossa participação nesse processo político, como é o que nós almejamos enquanto grupo étnico, propondo candidaturas nossas, fazer com que essas nossas pautas, essas nossas reivindicações entrem na agenda política nacional. Obrigada. Much for your response. Okay, I was wondering if you would like to add anything, especially concerning the role of social mobilization moving forward or historically. Sim. Como adiantei, né, e você informou no início, nós estamos nos mobilizando aqui no Pará e em todo o contexto nacional para fazermos lutas dentro dos parlamentos, participando dos governos, nos lugares de decisão. Essa é uma estratégia que nós estamos adotando desde 2018, quando a gente percebeu que, mesmo durante os governos mais democráticos, nós não conseguimos avançar algumas das nossas pautas prioritárias, como a titulação dos nossos territórios. Tivemos algum avanço nesse sentido nos governos mais democráticos? Tivemos, não podemos negar isso, mas isso esteve aquém daquilo que nós esperávamos, tanto que os estudos indicam que, se continuar no ritmo que estava em 2000, vamos pegar a referência de 2009, 2010, as titulações dos nossos territórios, nós levaríamos mais 50 anos para alcançar a titulação de todos os 5.000 territórios quilombolas do Brasil. Ou seja, há uma má vontade política das instituições do Estado brasileiro em fazer, porque titular os nossos territórios significa tirar extensões de terra do mercado de terras. E a gente precisa, e a gente tem riquezas em nossos territórios, nós preservamos riquezas que o mercado tem muito interesse em botar as mãos. Nós protegemos os mananciais, então nós temos águas, como o Jorge falou, né? Tinha mananciais no território dele que foram destruídos pela mineração, e agora, que futuro pensar para essas populações que ficam privadas desses recursos, que ao longo de geração nós viemos preservando? Tá? Aqui a gente está vivenciando a construção de uma hidrovia no Rio Araguaia e Tocantins, hidrovia Araguaia-Tocantins, e nós já visualizamos, e por isso também nós judicializamos a questão, fizemos denúncia, mostrando que não houve um impacto de estudo do componente quilombola, por exemplo, para licenciamento. Então, há 6 anos a gente está lutando contra esse projeto de morte. Outra coisa que a gente tentou fazer, no sentido de pelo menos ter estudos que viabilizassem possibilidades de reparações, pelo menos, para a nossa população. Oi? Yeah, we're running a bit low on time, so before, I wanted to see what Jorge's opinion a bit was on social mobilization moving forward, and what it was historically. Just for... Ok, obrigada. Bueno, sí, de acuerdo con aquí, felicitando acá a Pascua por esa intervención de antemano. Sabemos que el tiempo es corto y que ha sido la lucha. Yo creo que todos los pueblos nos hemos estado por nuestra cosmovisión. Cuando
el ser humano posee una visión diferente o un mirar de ese aspecto natural, le da la importancia real que merece. Por ende, yo creo que a nivel nacional de Colombia, a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, se han llevado muchos procesos, como se puede, como escuchaba también a Pasca sobre el asesinato de líderes en Colombia a diario. No, o sea, todos los días hay un líder asesinado porque se trabaja en la liberación de la madre tierra, porque sabemos que allí en esos espacios, territorios, se deben preservar y es mandato natural, leyes universales que nos da la naturaleza, no están escritos, pero están en nuestra conciencia grabados y debemos hacer cumplimiento a ellos, sin ningún interés, simplemente por preservar ese lugar que va a ser para la futura generación que recibirá como herencia la riqueza que tengamos hoy. De lo contrario, estaríamos cayendo en entregarle un territorio pobre y lejos, de pronto solamente en imágenes que quedarían de recuerdo y que ya serían el consuelo para poder mirar, entonces sin futuro y sin poder disfrutar de la riqueza que nosotros como mayores y demás sabedores en nuestras comunidades luchan. Entonces, de ello depende la vida, pero también depende de nuestra conciencia, de nuestros guías espirituales que nos lleven a tomar con la sana sabiduría las mejores decisiones para seguir en esta lucha constante. Thank you. I think it's fine. We can go just a bit over time because really quickly, I wanted each one of our panelists here today to just kind of give a message to our audience and I think young activists moving forward about I think what sort of direction they should take. Matthias, if you could start us off, that'd be great. Perfecto. Muy brevemente, lo que quería decir es, bueno, digamos, yo hace unos 15 años que estoy trabajando con cuestiones ambientales y uno siente a veces un poco de pesimismo alrededor de la agenda, ¿cierto? Entonces, y particularmente esto se hace difícil, por lo menos en mi tarea como profesor, y, digamos, y enseñando, digamos, ofreciendo cursos sobre desafíos ambientales, sobre justicia ambiental, sobre cambio climático. Y mi síntesis ha sido que el punto es, bueno, hasta qué punto uno deja abierta, digamos, una especie como de visión positiva para evitar cinismo, para evitar, digamos, desazón. Mi síntesis, por lo menos más reciente en relación a estas cuestiones, ha sido, digamos, decir las cosas como uno las ve, ¿cierto? Manifestar la dimensión de esta crisis y utilizar esa lectura como alimento para actuar, ¿cierto? No es que todo va a estar bien, sino que como la cosa no está yendo bien, necesitamos actuar en consecuencia. Entonces, el mensaje que yo intento pasar en las clases, y es el mensaje que por ahí me gustaría pasar acá, es, digamos, y un poco yendo en el sentido de la pregunta es, bueno, ¿qué decir? Es, bueno, hay que prepararse para una larga lucha, ¿cierto? Pero que esta lucha vale la pena, ¿cierto? Sería esa básicamente mi conclusión y mensaje. Thank you. Pascual, if you could next very briefly give us our message for our audience moving forward. Primeiro, eu agradeço
ao convite e agradeço a oportunidade do diálogo. Agradeço por receberem meu axé de fala e por ter recebido, e também exercerem o axé de escuta de cada um de vocês e me permitirem também exercer o meu axé de escuta. E peço assim, a todos que nos ouvem, a todos que estão aqui, que o que nós queremos é viver. Nós queremos continuar existindo aqui. Eu falo em nome do meu povo. Eu penso que temos resistido aqui, temos feito pelo planeta, pela saúde ambiental do planeta, o que muitos deixaram de fazer, o que muitos fazem apenas no âmbito do discurso, mas que, de fato, não trabalham para garantir a vida, a continuidade da vida aqui no planeta. Portanto, se nos ajudarem a continuarmos vivos, nós vamos continuar ajudando esse planeta a estar vivo e garantir a vida das outras pessoas. Obrigada. Thank you. Thank you. Jorge, if you would like to say a couple closing words next. Bueno, primero que todo agradeciendo el espacio que me dan, también en el área porque me corresponde la docencia y cultivar, lo que me ha tocado es cultivar ese nuevo pensar, esa orientación que he heredado de nuestros ancestros, es cómo conectar, cómo armonizar el ser humano con el medio ambiente. De pronto es la parte donde cobra vida, o sea, toda la naturaleza cobra vida cuando mi pensamiento está armonizado, cuando siento que hago parte de esa misma naturaleza. Divido siempre el ser humano una parte espiritual y esta parte material. Entonces, en el cuerpo del ser humano está demostrada esa dualidad y esa armonización. Por eso hacemos las acciones, pensamos, porque la parte espiritual está conectada a la materia. En ese mismo sentido, esa es la visión propia de que cómo la misma madre tierra puede dialogar con uno, llevarle los mensajes, cómo podemos hacer esa conexión con todas las especies que están inmersas en el medio, pero adquirir esa sabiduría a veces a veces mirada desde otros pensamientos se toma como sin valor o es simplemente cuestión de ignorancia. Siempre estamos en ese sentido de desvalorizar al otro cuando hay otros intereses, pero es un llamado a quienes tengan esa visión de que los saberes ancestrales son muy ricos y vamos apuntando hacia el futuro, hacia la educación intercultural. Mientras haya globalización, hacia allá vamos. Y allá nos vamos a encontrar todos estos saberes para poder construir un mundo rico en conocimiento donde de pronto los pueblos indígenas vienen pronosticando estas situaciones. No se nos ha escuchado y las consecuencias están ya. Entonces, seguimos en ese clamor, contribuyendo en mejorar individualmente y cada quien desde sus posibilidades. Creo que la tarea es aportar. No cambiaremos el mundo en cierto tiempo, pero queda constancia de que se hizo algo positivo desde las posibilidades que tengamos cada uno de nosotros. Thank you very much. Liliana, if you would like to say a couple closing words and then. Gracias por el honor, además de cerrar
Dos elementos que quisiera resaltar. Lo primero, la importancia de estos espacios. Cuando nosotros hablamos de desigualdad, también hablamos de desigualdad al acceso a la educación de calidad, que enfrentan muchas realidades, muchos jóvenes en Latinoamérica. Y eso hace parte del problema de desigualdad que existe en el mundo. Y la existencia de estos paneles, de estas reflexiones en estos espacios es bien importante para hacer visibles justo esas desigualdades. Y lo segundo, y un poco como antídoto al pesimismo del que hablaba Matías, pues yo me quedo con las palabras de Pascua y de Pascoa y de Jorge. Ya el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, habla de la importancia de tener en cuenta los saberes indígenas para enfrentar la crisis climática. Creo que las formas de vida de estos pueblos sí nos muestran un futuro de esperanza que tenemos que seguir alimentando, escuchando, construyendo y fortaleciendo, porque sí creo que es el camino vital que nos queda en contextos de grave crisis. Estamos enfrentando problemas muy serios, estamos perdiendo y estamos perdiendo mal. Y la respuesta creo firmemente que está en las voces de las comunidades, en todo lo que hacen desde sus territorios, Pascua, Jorge y todos los pueblos indígenas y comunidades campesinas de nuestra región que luchan día a día por alimentarnos, pero también por defender un modelo de vida en donde la vida misma sea posible. Thank you very much for that. I just want to reiterate, I want to thank all our panelists for being here today. I want to thank the audience for tuning in and for hearing some of these discussions. This concludes the environmental justice panel. If you have any other questions, feel free to reach out to Latin American Voices in Politics. But thank you very much.